Aunque la caída libre y el tiro vertical parecen ser movimientos bastante sencillos, es necesario detenerse a analizar cada uno de estos conceptos. Por un lado, una caída libre consiste en dejar caer un cuerpo a partir del reposo, es decir, que su velocidad inicial es cero y sobre el cual no actúa ninguna otra fuerza externa más que su peso. En otras palabras, la única acción bajo la cual está sujeto es la gravedad. Para tratar el tema de caída libre de los cuerpos, se ha despreciado totalmente los efectos de la fricción debida al aire. En estas circunstancias, la aceleración gravitacional corresponde a un movimiento uniformemente acelerado. Por otro lado, un tiro vertical es el movimiento que ocurre cuando lanzamos, por ejemplo, una piedra hacia arriba o hacia abajo, es decir, la velocidad inicial es distinta de cero. En caso que la piedra vaya hacia arriba, experimentará una desaceleración, ya que pasa de una velocidad distinta de cero a una velocidad nula, después de cierto tiempo, llamado tiempo de subida, y luego caerá libremente. La distancia a partir del suelo y hasta el punto donde su velocidad es cero se llama altura máxima. Se puede demostrar que en un tiro vertical, la rapidez con la que es lanzado un cuerpo hacia arriba es la misma con la que el cuerpo llega al mismo punto del que fue lanzado, pero en dirección contraria. La aceleración producida por la gravedad terrestre, que denotamos por G, tiene diferentes valores según los sistemas de unidades. En el sistema internacional, su valor es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que en el sistema inglés es de 32 pies por segundo al cuadrado. Es posible notar que ambos movimientos son unidimensionales. Podemos observar que si el eje en el que se lleva a cabo es el eje Y, por lo cual las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado van a modificarse ligeramente. A continuación, presentaremos dichas ecuaciones. Antes de utilizar estas ecuaciones, es conveniente hacer algunos comentarios generales. En problemas que tratan con cuerpos en caída libre, es demasiado importante elegir una dirección como la dirección positiva y seguir este criterio en forma consistente al sustituir valores conocidos. El signo de la respuesta es necesario para determinar la localización de un punto o la dirección de la velocidad en tiempos específicos. Por ejemplo, la distancia h en las ecuaciones anteriores representan el desplazamiento arriba o abajo del origen. Si la dirección ascendente se elige como positiva, un valor positivo para la h indica un desplazamiento por arriba del punto de partida. Si h es negativa, representa un desplazamiento por debajo del punto de partida. En forma similar, los signos de la velocidad inicial, velocidad final y gravedad indican sus direcciones. En el ejemplo que vamos a analizar, una piedra en estado de reposo se suelta y se deja caer durante 5 minutos. Debemos entender que la situación presenta un ejemplo de caída libre. La pregunta nos indica que debemos calcular la posición o la altura después de 5 segundos y la velocidad justo en ese instante. Entonces, para ello vamos a identificar primero los datos y después vamos a indicar qué fórmulas son las que tenemos que utilizar. En este caso, dado que se parte del reposo, la velocidad inicial corresponde a 0 metros por segundo. El tiempo durante el cual el objeto está en caída libre son 5 segundos y nos pide calcular la posición y la velocidad, de modo que vamos a utilizar las fórmulas que aparecen aquí. Para calcular la posición o la altura, empleamos la fórmula que indica que esta se va a calcular multiplicando la velocidad inicial por el tiempo
menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Realizamos la sustitución numérica. Recordemos que la velocidad inicial corresponde a 0 metros por segundo. El tiempo de caída es 5 segundos. La gravedad habíamos mencionado que era 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a utilizar este valor dado que estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Y nuevamente se coloca el tiempo, solo que ahora elevado al cuadrado. Una vez que ustedes realicen estas operaciones en su calculadora, van a verificar que la altura corresponde a un valor negativo de 122.63 metros, una vez que se ha redondeado a centésimas. Ahora, para el caso de la velocidad, utilizamos la fórmula de velocidad final. Para ella requeríamos conocer la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Una vez que ya tenemos estos datos, hacemos la sustitución y realizamos las operaciones, con lo que obtenemos una velocidad final de menos 49.05 metros por segundo. La posible duda ahora sería por qué los resultados aparecieron como números negativos. Hace un momento dijimos que en las ecuaciones anteriores nosotros debíamos identificar un punto inicial o una dirección. En este caso estamos considerando que la parte positiva del eje Y representa la dirección positiva del movimiento. De manera evidente, la parte negativa va a representar la parte negativa del vector desplazamiento y del vector velocidad. En este caso, lo que debemos considerar para interpretar estos resultados es lo siguiente, que la piedra ha caído o ha descendido 122 metros aproximadamente y que en esa misma dirección su velocidad tiene una magnitud de 49.05 metros por segundo. Entonces, en conclusión, estos signos simplemente nos permiten indicar la dirección tanto del desplazamiento del objeto como de su velocidad.